Pero en Hebreos, iglesia, en Hebreos 10:38, la palabra de Dios dice: pero mi justo vive por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero mi justo vivirá por la fe. El justo. En Génesis 22:18 Génesis 22:8. Perdón, 15:6. Y Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y la palabra que de Hebreos dice: pero mi justo vivirá por la fe. Y en Génesis 15:6 dice: y Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia. La palabra de Dios dice que Abraham, ¿en quién creyó? En Dios. Cuando dijo: hey, Abraham, tienes que dejar ¿qué? Tu tierra y tu parentela, tienes que dejar todo lo que tienes ahí. Si tienes casa, si tienes propiedades, si tienes familia, tienes que dejar todo, porque yo tengo algo grande para ti. Es algo delicado, ¿verdad? Tomar esa decisión como cristianos. Es algo delicado dejar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y en ese tiempo, tener propiedades era un nombre, bueno, hasta ahora, ser ricos. Pero Abraham no veía, no sabía a dónde ir. Solamente dijo Dios: deja tu tierra y tu parentela, deja todo lo que hay. A veces se nos hace fácil decir: no, pues tomó Abraham su equipaje y vámonos. No, yo creo que tardó no sé cuántos años para analizar lo que Dios le estaba pidiendo, porque tenía todo su futuro en esa tierra. Tenía es más, tenía todos los beneficios con su familia, sus padres, sus hermanos, tenía ahí todo. Pero cuando Dios le dijo: hey, tienes que dejar tu tierra y tu parentela, y yo te voy a llevar a un lugar. Oh, es difícil, ¿verdad? Es difícil, porque a veces ni sabemos qué es lo que o sea, a lo mejor dices: ¿será verdad? ¿Será correcto yo lo que hago? ¿Estará bien lo que hago? Pero Dios dice: y Abraham creyó al Señor, y eso le fue ¿qué? Contado por justicia. Creer en el Señor. Creer. ¿Qué es lo que creemos, iglesia? ¿Qué es lo que estamos creyendo en este tiempo? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Realmente está cimentada en Cristo? ¿Realmente nuestra fe está cimentada en el Creador? Porque si te puedo decir que si alguien llega maleantes y nos pone la pistola y dice: ¿eres cristiano? Si eres cristiano, yo te mato. Ahí se vería nuestra fe realmente. Realmente ahí se vería nuestra fe. ¿En qué está puesta nuestros ojos? Ahora saldríamos corriendo y ahí nos vemos. Pero esa es la fe que Dios quiere, la obediencia, obedecer. Y no es fácil obedecer. No es fácil obedecer, iglesia. Como padres le decimos a nuestros hijos: hagan esto, y lo obedecen. No, ahí voy, ahorita. A veces hasta la mamá: ya, ¿cuál es el ahorita? Ya te quiero ver aquí.
es difícil obedecer. Pero cuando empezamos a obedecer la palabra de Dios, empieza a haber esa transformación en nuestras vidas. Empezamos a depender de Dios. Y lo que Dios quiere, que dependamos de Dios. Cuando un padre le dice a su hijo y está a lo mejor de esta altura y le dice a su hijo: ven, aviéntate. El hijo lo duda, a lo mejor medio lo duda, pero al momento se avienta. Y es lo que Dios quiere, que nosotros dependamos de Él. O la mamá le dice: oye, hija, ven, échate un brinco o échate al agua. Saben que papá o mamá nos va a proteger de una caída, los va a cobijar. O sea, están seguros los pequeños de que el papá o mamá no nos va a dejar caer. Y es lo que nosotros necesitamos, depender de Dios, estar seguro que lo que estamos haciendo, lo que estamos emprendiendo, depender de Dios. Porque muchos han desertado. Mucha gente cristiana que se ha dicho cristiana ha desertado. ¿Por qué? Porque confían en sus bienes, confían en sus fuerzas. Pero tarde o temprano, si no se cumple el propósito, si no se cumple lo que tu anhelo de lo que tienes al futuro, vas a salir decepcionado, frustrado. Porque cada uno de nosotros tenemos sueños, y no es malo tener sueños, no es malo, pero a veces cuando nosotros dependemos, por ejemplo, de una casa, y quieres tener una casa y sueñas y tienes fe, y Señor, yo sé que tú me vas a dar una casa y yo sé que tú me vas a hacer esto, pero si no llega lo que tú anhelas, ¿dónde estaba tu fe? ¿En la casa o en Dios? Pues a veces en lo terrenal, y eso nos frustra, y a veces es más, no queremos saber nada porque Dios no nos ha respondido. Pero eso no es lo que Dios no quiere, sino que nosotros necesitamos depender de Dios. Dice: pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. O sea, es algo fuerte. ¿Qué mueve tu vida en este mundo? ¿Qué se mueve? Muchos viven para una carrera, un sueño, una fama, para hacer riquezas. Sea lo que impulse tu vida, se convertirá en tu prioridad. ¿Sí me escuchan? Diaria, tu prioridad diaria, moldeando tu voluntad y tu carácter. Si tu razón de vivir es falible, tarde o temprano te sentirás frustrado. Tarde o temprano, lo que nunca llega o lo que nunca llegó, tarde o temprano vamos a estar frustrados. Así es que, iglesia, esa fe, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Dependemos de Dios? ¿O dependemos de alguien? Esa fe, cuando tú no ves nada y Dios tiene cosas grandes en el porvenir, pero cuando vemos y cuando iniciamos y queremos agradar a Dios y queremos servir, pero pasan situaciones difíciles, ¿verdad? Cuando tú empiezas a buscar a Dios, y que se levanta el reino de las tinieblas y te quiere tumbar y te quiere destruir, y a veces eso es lo que nos detiene. No a veces, siempre nos detiene. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa el otro? Y nos detiene del propósito de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Obedientes, obedecer. Y luego pasa algo. Luego hay en el corazón, no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado un mover, algo de ayudar, apoyar a alguien, pero a veces no obedecemos la voluntad de Dios.
Es que tenemos que ser sensibles al llamado. Tenemos que ser sensibles. Si Dios pone en el corazón, tenemos que obedecer. Si hay en tu corazón ir a orar por alguien, obedece. No te detengas. Solamente dice, el Señor me puso que ore yo por ti. Tenemos que obedecer su palabra. Esa es la fe, la obediencia. Aunque tú no lo veas, aunque tú no veas nada, pero obedecer. La frase el justo vivirá por la fe aparece en 3 partes de la palabra de Dios y está en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo que vive por la fe, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. El Evangelio, la palabra de Dios, se revela la justicia de Dios. Es que lo que nosotros estamos aprendiendo en este tiempo, lo que ayer estuvimos escuchando, las alabanzas, la palabra, ese es el Evangelio. Y dice, la justicia de Dios se revela cuando nosotros confiamos y estamos esperando y expectantes de lo que Dios va a hacer. Empieza a haber una revelación en nuestras vidas. Se revela Dios en cada uno de nosotros. Pero cuando hay un corazón que abierto, un corazón humilde, humillado, para que Dios se manifieste. La canción de lo que estaban cantando el grupo de alabanza, si tú le hablas, si tú le dices que se va a manifestar, si tú lo anhelas, Él se va a manifestar. La palabra de Dios siempre, lo que leyó Efra también me encantó, que si nosotros le buscamos, se revelará. O sea, Dios constantemente está hablando en nuestra vida y dice, si tú me buscas, si tú me buscas en intimidad, yo me manifestaré en ti. Y esa es la fe, confiar en el Señor, confiar en que Dios se va a manifestar en nuestras vidas. La presencia de Dios. Muchos tenemos la presencia de Dios. Cuando aceptamos a Jesús, la presencia de Dios habita en nosotros, ¿sí o no? Cuando aceptamos a Jesús, empieza a haber un cambio. Esa es la presencia de Dios. Pero falta algo. La gloria de Dios es muy diferente. Cuando Moisés entró y estaba platicando con Chele y me dijo, oye, mira, esta palabra es fuerte. Y estamos hablando de la presencia de Dios. Pero cuando Moisés dice que entró a esa nube, dice que la gloria de Dios descendió. Así es que, iglesia, tenemos la presencia de Dios, pero necesitamos la gloria de Dios, la manifestación de Dios, el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos, tiene que haber algo. Ahora en esos tiempos las iglesias, y lo hemos visto, ponemos lo mejor para que el que esté sentado esté bien cómodo, unas sillas bien acoginadas, ahí ponemos televisión y ponemos tantas cosas, pero estamos perdiendo la esencia. Que la gloria de Dios se manifieste en los congregantes, en nuestras vidas. Y buscamos lo mejor, y no es malo, iglesia, pero que no menospreciemos y venimos para que la gloria de Dios tengamos un encuentro con Dios. Yo sé que en casa
la gloria de Dios en casa, pero también aquí en la congregación nos congregamos para que haya un mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. La gloria, la presencia de Dios, esa fe que te mueve, esa fe de decir yo voy a recibir lo que Dios tiene para mi vida, esa fe que Dios va a hacer y va a cambiar el mover de mi vida. Esa fe, iglesia, esa fe que se está menguando en nuestras vidas, se está acabando. No hay fe. Esa fe necesitamos confiar en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Confiar en su palabra. Estaba yo ahorita sentado, no sé qué pasó, pero sentí en mi cuerpo, sentí algo extraño, así como que se me fue el aire, y me hizo recordar, digo, estoy bien, o sea, en Dios, o sea, mi vida está bien con Cristo. O solamente vengo expectante, o vengo solamente a cumplir. Si en este tiempo caigo muerto, ¿qué pasará? Y empezó a ver aquí, en mi cabeza. Y la realidad, nuestra vida no está exento a una muerte en segundos. Mi hija ayer, Aline, me estaba platicando de Nao, que Nao es enfermera y está en sus prácticas. Y le contó que había un chico que llegó a terapia intensiva. Y ese chico tiene 27 años, me estaba platicando mi hija ayer, hasta me quería llorar. Y dice que tuvo solamente una caída de moto. Se cayó el chico y pues nunca platicó, nunca le dijo a sus papás que se pegó en la cabeza, solamente estaba mal de esta parte de su brazo. Y lo llevaron con los curahuesos, dijeron no te podemos curar, necesitas ir a que te operen. Bueno, entró a operación y me cuenta mi hija que entró a operación y dice que empezó a convulsionar. Y los doctores empezaron a quitarle la parte donde meten para que le den aire, y empezó a convulsionar. Y ahorita está en ese tiempo, ese chico, 27 años, en ese hospital, y dice que está convulsionado, pero ya lo tienen que sedar porque las convulsiones son ya constantes. Pero llegó el tiempo que ya ni la anestesia le hacía efecto. Entonces ya lo dejaron ahí al chico, esperar que muera. Y eso duele. Eso duele porque la vida se va en segundos, iglesia. La vida se va en segundos. O sea, apenas había casado el chico. Ya mejor la chica ya mejor se fue a su pueblo, ya lo dejaron ahí abandonado. O sea, cambia nuestra vida totalmente. Y si no dependemos de Dios, si nuestra fe no está en Cristo, ¿qué va a pasar? En unos 5 años, ¿dónde vamos a estar? ¿Vamos a permanecer? ¿O dónde vamos a estar? Por eso es importante que el cristiano pueda vivir en fe. Creer la palabra, pase lo que pase, situación que pase, estar firmes de lo que hemos creído en Jesucristo, firmes en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Esa es la confianza, es la certeza de lo que no se ve, pero esperamos que Dios va a hacer en nuestras vidas. Esperar lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, no importa lo que pase, no importa la situación que estemos, no importa el desánimo. Levántate.
Levántate porque el Señor tiene cosas grandes en nuestra vida. Levántate y confiemos en el Señor porque Dios tiene esa esperanza en nuestras vidas. Hay esperanza, pero confiar en el Señor solamente. Depender. Abraham salió y no sabía dónde ir, pero Dios lo llevó a un lugar y fue bendecido. O sea, ese acto de obediencia, esa fe que tuvo Abraham para obedecer a Dios, fue una recompensa que fue bendecido sus generaciones. Así que si nosotros obedecemos y actuamos en fe, va a haber una bendición para nuestros hijos. Va a haber, porque creemos en Dios. Y si creemos en Dios, nuestros hijos se dan cuenta y van a depender de Dios. La fe, escúchalo bien, iglesia, nos mantiene de pie. Aunque no tengamos el suelo, aunque no haya suelo, pero la fe nos mantiene en pie. Esa fe. Cuando Pedro, y dice que iba en la barca, y dice cuando empezó a ver la tormenta, esa lluvia, y cuando vieron, dice que vieron a Jesús caminar, incluso hasta dijeron, un fantasma. Pero cuando se iba acercando Jesús en el agua, las olas, Jesús iba caminando. Dice que Pedro lo vio. Dice, si tú eres el Hijo de Dios, manda que vaya yo. Y Jesús dijo, ven, Pedro. Y aunque no había nada, era agua. Dice que estaba firme en la barca, pero pues dice que cuando salió y se puso de pie en el mar, empezó a ver esa fe, esa convicción que era el Hijo de Dios, y empezó a caminar sobre el agua. Una experiencia, o sea, Dios lo que hace con sus hijos, esa experiencia, eso es sobrenatural. Lo que vemos, hemos visto cosas sobrenaturales en nuestras vidas, hemos visto el poder de Dios sobrenatural en cada uno de nosotros, lo hemos visto, lo hemos palpado, lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero ¿por qué ya no vemos ahora eso? Porque a lo mejor hemos perdido esa fe, la mirada de Jesús lo hemos perdido y nos hemos enfocado ahora en otra cosa. Pero yo he visto y hemos visto, y cada uno de nosotros hemos visto la manifestación poderosa de Dios. Pero hay algo que ya no haya, como que ya no ha habido manifestación. No sé si te has preguntado, ¿por qué ya no he visto esto? ¿Por qué no he visto que cosas sobrenaturales de parte de Dios? ¿Por qué será? Porque nuestra mirada la hemos cambiado, nuestra fe la hemos vuelto a otra cosa, y la mirada de Jesús la hemos perdido. Así como Pedro salió del mar y empezó a caminar sobre el agua, él confiaba en Dios y él estaba viendo a los ojos de Cristo. Y empezó a caminar, y dice la Biblia que empezó a caminar y las olas estaban embravecidas, el viento, pero la mirada de Pedro estaba sobre Jesús. Confiaba en Jesús y no importaba lo que estaba pasando a su alrededor, porque su mirada estaba en Cristo Jesús. Así como tú y yo iniciamos a lo mejor viendo a Jesús y caminar, y venga lo que venga, la situación que estaba pasando, no importa, porque nuestra mirada estaba en Jesús. Pero al ver esas olas, ¿qué hizo Pedro? Volteó y empezó a ver y dice, estoy caminando en el agua. Perdió la mirada, perdió esa fe que tenía en Cristo Jesús. Así como tú y yo podemos perder nuestra fe. Eso es grave.
Porque Pedro empezó a hundirse. Pedro empezó a hundirse porque había perdido la fe. Ya no lo creía, no creía que estaba caminando sobre el agua. Y perdió esa fe. Y empezó a hundirse. Pero a pesar de que nos hundimos, a pesar de lo que estamos pasando, a pesar de que hemos perdido esa fe, Jesús viene a nuestro encuentro y extiende su mano y te levanta. Y nos va a exhortar: hombre de poca fe. Pero tenemos al lado a Jesús, que nos va a sostener. Tenemos al lado a nuestro Señor Jesucristo para que nos sostenga a pesar de lo que estamos viendo, a pesar de que nos estamos hundiendo, a pesar de lo que estamos pasando y hemos a lo mejor tirado la toalla, a lo mejor hemos dejado y dices: ya no quiero hacer esto, ya no quiero venir, ya no quiero, ya estoy cansado de lo que estoy viendo. Pero Jesús nos da una oportunidad nuevamente y extiende su mano y nos levanta y nos saca de ese problema, de esa circunstancia, de lo que tú estás pensando, y nuevamente ver a Jesús. Jesús anhela que nuestro corazón esté con Él. Jesús anhela que nuestro corazón dependa de Él solamente. Iglesia, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Realmente dependemos de Cristo? Y te hago esa pregunta, yo me la hice y me la estoy haciendo: ¿dónde está el corazón? Como padres le hemos regado y le hemos dicho a nuestros hijos: oye, te vamos a dejar esta propiedad, te voy a dejar esto. Yo lo he hecho. Hey, mira, ya saqué los papeles de la casa, se te va a quedar esto, y estamos confiando en lo terrenal. Pero ese es mi error que he tenido, y decir: hija, tu mejor herencia es Dios, tu mejor herencia es Cristo. Si tú ves esta propiedad, se va a acabar, pero Jesús, el amor de Jesús va a perdurar. Vas a ver esto, pero Jesús va a depender, solamente depende de Dios. Y yo soy el primero que la he regado, porque me preocupo por dejarle herencia, me preocupo por dejarle bienes terrenales, pero lo principal he descuidado, que es Cristo, es Dios en sus vidas. Y estoy, como padre, estoy enfocando a mis hijas a lo terrenal. Esa fe le estoy dando a lo terrenal, a confiar en los bienes, pero he perdido lo principal, que es Jesús. He perdido tantas cosas. Decirle: Jesús es el que te va a levantar cuando estés mal, cuando estés pasando por una circunstancia difícil. Él te va a levantar. Lo hemos perdido. Yo lo he perdido. Y como padres la regamos tantas veces. Tantas veces la hemos regado. Y hacemos que nuestros hijos confíen en esos bienes. Pero tenemos que depender de Dios y cambiar nuestra mente. Decir: hija, es Dios. Tengas casa, tengas techo, tengas economía, busca a Dios, porque es el único que te va a sostener, es el único que te va a levantar, es el único que te va a dar ese amor que a lo mejor nunca has tenido. Y nosotros como padres damos ese amor, pero hay algo más, que es la presencia de Dios en nuestros corazones, que llena. Jesús es el que hace que llene el corazón vacío. Jesús es el que hace que el corazón llena. Pero es Jesús. Tenemos que confiar en Jesús.
Así como Noé, ese hombre y su familia pasaron cerca de 100 años. 100 años, escucha bien, 100 años en cumplir el propósito de Dios para la vida de Noé. Cuando le dijo: Noé, haz esta arca, necesito que lo hagas de este tamaño, de esta dimensión, a lo alto van a entrar animales. Le dijo todo por un sueño. Y Noé, cuando despertó, empezó a obedecer la voluntad de Dios. No sabía cuándo iba a llover, pero se tomó 100 años para que cayera agua. Y a lo mejor todos los que estaban alrededor decían: estás loco, ¿cómo va a llover? Y a lo mejor pasó un año, pasó 2 años, pasó 10 años. ¿Dónde está? Y ahora lo trataron como loco, lo vieron como loco. 40, 50 años y no pasaba nada. Y todos los que estaban alrededor estaban ahí desanimándolo. Pero algo importante de Noé, que dependió de Dios y confió en Dios y permaneció en Dios. Y eso es lo que la fe lo hizo estar en esa situación. Permaneció en Dios a pesar de lo que no veía, a pesar de lo que estaba pasando. Noé dependió de Dios. Y cuando cayó esa agua es cuando se cumplió el propósito de Noé. Así que, iglesia, no sé qué tiempo ha pasado en tu vida, no sé qué tiempo ha pasado que no se ha cumplido el propósito que tú tienes, pero quiero decirte algo: permanece en Cristo Jesús en fe. Permanece. Tarde o temprano Dios va a derramar su gracia, su poder. Tarde o temprano Dios va a hacer ese momento que va a cumplir el propósito en tu vida. Pero tenemos que permanecer en Cristo Jesús. No dependamos de nada, de tu economía. Si no tienes nada, no te preocupes. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Ahora pensamos y dices: no tengo nada, no tengo ni un traste. Pero eso no importa. Para que la gloria de Dios descienda, no importa qué tienes. Si tienes mucho, no tienes nada, eso no importa. Solamente lo que importa es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Solamente abrir tu corazón y Dios va a llenar el corazón. Y Dios va a cautivar nuestro corazón. No importa lo que esté pasando ahorita, pero necesitamos depender de nuestro Señor. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos y quiero invitarte a que, si hay desánimo en tu corazón, no sé lo que está pasando en tu corazón hoy en este día. No sé lo que está pasando en tu vida. ¿Cómo estás? Pero no dependas de esa situación, de esa frustración. No dependas o no dependamos de ese desánimo. No dependamos de nada o estás confiando en algo. No dependas, porque Job no dependió de sus bienes, no dependió de sus hijas o de sus hijos, no dependió de nada, solamente estaba dependiendo de Dios. Pero cuando pasó esa prueba, imagínate, un día se vino abajo todo lo que había construido de hace años, todo. Y para terminarla, le dijo su esposa:
maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo estaba el corazón de Job? Su familia abandonado, sus hijos ya no estaban, su esposa lo dejó en esa pobreza, sus bienes fueron terminados, fueron acabados totalmente. ¿Qué podía hacer Job? Maldecir a Dios y morirse. Era lo único que le quedaba. Pero el corazón de Job no dependía de sus pertenencias. Su corazón de Job no dependió de la esposa, no dependía de nada. Solamente su corazón estaba anclado al corazón de Dios. Y algo más grande que te voy a decir, que cuando Job no maldijo a Dios, no dijo nada, solamente dejó ese proceso que avanzara. Ese proceso tan doloroso que a lo mejor tú y yo estamos pasando. Pero déjalo. Porque Job, cuando dependió de Dios, es cuando Dios se manifestó en su vida. Dios le permitió tener cosas abundantes en su vida. Se manifestó con poder en la vida de Job y fue restituido, fue reparado. Lo que había perdido fue reparado al 100% de su vida. Y lo que ya estaba todo a lo mejor en ruinas, ese proceso tan fuerte, sí, es fuerte esos procesos, si no queremos pasar. Es tan fuerte esos procesos que duelen, esos procesos que queremos tirarlo. Son procesos tan fuertes. Pero hay algo importante: que dependamos de Dios. Esa fe, iglesia, depender de Dios solamente. Depender de la gloria de Dios, para que Dios actúe en cada uno de nosotros. Quita todo lo que estás dependiendo. Es más, había alguien que me dijo: mira, con que yo esté sano, con que tenga yo estas manos, estos pies, no, viene el dinero. Estaba confiando en sus fuerzas. ¿Y qué creen? Que al día siguiente cayó enfermo. O sea, depender de algo es peligroso. Es peligroso porque dependemos de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia. Dependemos que no pasa nada. Pero Dios permite esos procesos para depender de Él.